parto postérmino. Ay, perdón, no sé qué estoy haciendo. Chicos, a ver, toda la pantalla. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya, entonces, como les decía, vamos a hablar del parto postérmino, que se refiere a que nosotros ya nos hemos pasado de las 40 semanas de gestación y prácticamente nos encontramos entre las 41 semanas a los 6 días o después de los 293 días después del último periodo menstrual. Entonces, volvemos a repetir, el embarazo postérmino es aquel que se extiende desde las 41.6 semanas de gestación o los 293 días. La frecuencia es bastante alta, se comprende desde los 3 al 14% de todos los embarazos y se conoce con varios nombres: embarazo postmaduro, embarazo prolongado, postfechas o posttérmino, es decir, todos son los que van a ir allá después de las 40 semanas de gestación. Hemos dicho que un embarazo normal dura 40 con un margen de más o menos 14 días. Entonces aquí vemos el margen superior de los 14 días. ¿Cuáles son los factores de riesgo que va a tener el embarazo prolongado? Se dice que las pacientes que nunca han tenido hijos, o sea, las nulíparas, son las que van a presentar mayormente esta patología y las que se han embarazado después de los 35 años. Otro factor de riesgo se dice que es pacientes que ya han tenido un embarazo posttérmino, también pueden tener la probabilidad de tener el siguiente embarazo, otro embarazo tardío, es decir, posttérmino. Un factor muy importante que menciona la etiología o el factor de riesgo es la deficiencia de la sulfatasa placentaria, que es una enzima que es producida por la placenta. Al haber deficiencia de esta enzima, nos lleva a una disminución en la madurez cervical, porque existe una deficiencia en la liberación de los estrógenos. Los estrógenos están bajos, la progesterona está alta, entonces el embarazo continúa. También se ha visto como un factor de riesgo que generalmente se presentan en fetos de sexo masculino, en el que pueden existir alteraciones congénitas como es la anencefalia fetal, la hipoplasia suprarrenal, entonces varios factores que van a alterar el normal desarrollo del embarazo. Todos, como hemos mencionado, todos estos factores nos van a ir a alterar el proceso de maduración cervical. Al hablar del proceso de maduración cervical nos referimos a que ese cuello está maduro cuando ha borrado, cuando existe dilatación, etcétera, ¿no? Todo esto ya hemos hablado en el cuadro anterior. ¿Qué cambios se van a presentar en un embarazo prolongado? En primer lugar, el volumen del líquido amniótico va a ir disminuyendo. Generalmente la disminución que se presenta entre la 40 y 44 semanas es aproximadamente del 8% por semana. En la semana 42 se dice que hay un porcentaje de 400. Y si nosotros recordamos la formación del líquido amniótico, la máxima producción se encontraba a las 38 semanas de gestación,
con 1000 centímetros cúbicos. En el embarazo atérmico, es decir, a las 40 semanas, un embarazo normal tiene 800 centímetros cúbicos. A las 42 semanas, ustedes ven, se reduce casi a la mitad, tenemos 480. A las 43, 250 y a las 44, 160. ¿Y por qué es importante conocer la disminución del líquido amniótico? La disminución del líquido amniótico generalmente va a disminuir la frecuencia de los movimientos fetales. Al existir disminución del líquido, puede haber compresión del cordón umbilical. ¿Y a qué nos llevaría la compresión del cordón umbilical, chicos? A una mala, eh, a una mala, o sea, no estaría recibiendo adecuados nutrientes el feto. Ya existe una disminución entonces del flujo uteroplacentario, pero ¿a qué nos lleva en el feto? Alimento fetal, doctora. A un sufrimiento fetal y posteriormente nos puede llevar a la muerte del feto. Entonces es importante que nosotros veamos la cantidad de líquido amniótico que tiene en el interior del útero nuestra paciente mediante un análisis de ecografía. Toda paciente que se pasa de la fecha, lo importante es conocer la cantidad de líquido amniótico por esta posibilidad de sufrimiento y muerte fetal. Otro cambio que se va a presentar a nivel de la placenta también es la disminución de las vellosidades coriónicas que nos llevan a una disminución del tamaño de la placenta. En la placenta, podemos decir posmadura, postérmino, es una placenta vieja, donde vamos a encontrar la presencia de calcificaciones. Igual, al esta placenta ya estar madura, no nos va a nutrir lo suficiente a nuestro feto. Por lo tanto, también va a haber ese riesgo de sufrimiento y muerte fetal. En la placenta vieja, nosotros, como habíamos mencionado, vamos a encontrar depósitos de calcio. Normalmente en la cara materna vamos a encontrar como los cotiledones que tienen fracciones pequeñas de depósito de calcio, por lo que la placenta se va a ver blanca. Y esta placenta generalmente, como les decía, no va a estar adecuada para la nutrición de nuestro feto. Todo esto, volvemos a repetir, nos va a llegar el oligohidramnios, es decir, la disminución del líquido amniótico. La insuficiencia placentaria nos va a llevar a un sufrimiento fetal que se caracteriza por alteraciones en la frecuencia cardíaca. Puede haber una bradicardia fetal, es decir, la frecuencia cardíaca se encuentra menos de 100 latidos por minuto, o una taquicardia fetal por encima de 160 por minuto. ¿Qué riesgo tiene el embarazo postérmino tanto en la madre como en el feto? Los riesgos se dice que aumentan a partir de las 41 semanas de gestación. Aumenta la mortalidad perinatal, generalmente porque se va a presentar el síndrome de aspiración meconial, lo que los neonatólogos conocen con el nombre de SALAM. Al disminuir el meconio, o diré el líquido amniótico, hemos dicho que existe sufrimiento, va a haber una hipoxia, el feto va a defecar dentro del interior del útero y el líquido se vuelve espeso, meconiado, lo que generalmente nos lleva a este síndrome que decimos que se caracteriza porque el niño al nacer
va a presentar un quejido, va a presentar neumotórax. El niño al nacer va a necesitar la administración de oxígeno y puede presentar convulsiones por encefalopatía que ha tenido en el nacimiento, justamente por este síndrome de aspiración meconial. Normalmente el oligoamnio, si nosotros al solicitar la ecografía pedimos la medición, el ecografista mide en los 4 cuadrantes del líquido o de la bolsa amniótica. Entonces este líquido encontramos en las 4 bolsas menor a 2 centímetros. Estos fetos se caracterizan también porque después de las 40 semanas van a seguir creciendo. Entonces, en el momento del parto son fetos grandes que nos van a presentar generalmente una distocia de los hombros. Sale la cabeza y se quedan los hombros. Es una situación dramática que a veces incluso para lograr sacar al feto hemos tenido que romper la clavícula para evitar que se muera nuestro feto. Por la macrosomía, entonces el parto es difícil y generalmente van a nacer con un apagar bajo que a veces necesitan ayuda del oxígeno como habíamos visto anteriormente. En la madre, ¿qué pasa? Cuando mi feto ha crecido más de lo debido, son fetos que van a pesar más de 4 kilos. Entonces también la morbimortalidad aumenta en la madre. Generalmente vamos a realizar parto instrumentado. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a utilizar los forceps, vamos a utilizar la ventosa para ayudar a que este feto nazca. Y generalmente en estos fetos grandes se va a producir desgarros a nivel del canal del parto, del periné, desgarros que abarcan tanto la mucosa vaginal como el esfínter externo e interno del ano, es decir, va a haber desgarros de 3er y 4. grado. En estas pacientes con feto macrosómico, la cesárea es 2 a 3 veces mayor en relación al parto vaginal. La cesárea es una cirugía, entonces el riesgo de morbimortalidad también nos aumenta en relación al parto, volvemos a decir. El síndrome de aspiración meconial se caracteriza porque el meconio es denso, va a tapar las vías aéreas, por lo que en estos fetos se tiene que realizar una aspiración inmediata de las fosas nasales. Empieza a aparecer la cabecita y el neonatólogo tiene que aspirar para evitar justamente todas las alteraciones que hemos mencionado anteriormente. Les decía que existe un trauma a nivel de los hombros, una distocia de hombros, en que nosotros tanto jalar al bebé para que salga, podemos lesionar el plexo braquial y en el momento del nacimiento, cuando están aspirando al bebé, están haciendo las maniobras para ver si necesita o no ayuda de oxígeno, se ve que el bracito no responde, está flácido. Hemos lesionado el plexo braquial, que posteriormente nuestro niño va a tener que tener ayuda de fisioterapia. Les decía que podemos llegar a la fractura de clavícula, rompemos esa clavícula para que disminuya el diámetro del hombro y de ese modo pueda salir nuestro feto. Entonces esas son las principales complicaciones que nosotros vamos a tener en un embarazo postérmino, que un embarazo postérmino siempre es un motivo de angustia y preocupación, principalmente para la familia.
la familia viene y dice, doctora, mi niño tenía que haber nacido hace una semana atrás y hasta ahora no nace. Y preocupación porque sabemos que en cualquier momento nuestro feto puede entrar en sufrimiento fetal y si no actuamos adecuadamente podemos llegar a una muerte fetal. Por lo tanto, para diagnosticar el embarazo postérmino, es importante conocer siempre la fecha exacta del último periodo menstrual. Es importante en el control prenatal, y habíamos visto en el embarazo pretérmino, también solicitar la ecografía que nos sirve para el diagnóstico de la edad gestacional, que la vamos a comparar con la fecha de último periodo, es la que se realiza el primer trimestre. En ese primer trimestre, hasta las 13 semanas, los fetos crecen todos de la misma manera. Entonces los diámetros son los mismos de una mujer a otra, ya que nos dan el diámetro o la longitud cefalocaudal. A partir de las 13 a 30 semanas, ya el diagnóstico se basa en el crecimiento de nuestro feto, que varía de uno a otro, y generalmente vamos a hacer el diagnóstico por el diámetro biparietal. Por lo tanto, el que para fines de diagnóstico de la edad gestacional siempre nos sirven las ecografías hasta las 13 semanas de gestación. Es importante para conocer también el examen ginecológico, el comparar el crecimiento por el último periodo y la ecografía, realizar un examen ginecológico temprano, donde nosotros veremos cómo va creciendo ese útero, si está en relación a la fecha de último periodo. La medición de la altura uterina y el diámetro abdominal también es importante. Cuando nosotros tenemos duda de todos estos parámetros, podemos ir a la visión directa del líquido amniótico mediante la punción de esta a través del abdomen. Entonces nosotros veremos las características, principalmente el color. Si ya encontramos un líquido meconiado, podemos estar pensando que sí se trata de un embarazo prolongado. La ecografía Doppler también es importante. Actualmente ya se realizan todos los ecografistas la realizan, y acá vemos que la arteria umbilical, el flujo de la arteria umbilical en un embarazo prolongado está disminuido. Entonces está alterada la función cardíaca fetal y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, que nos habla, vuelvo a repetir, de nuestro embarazo postérmino o nuestro embarazo prolongado. Tenemos ya conocimiento de las alteraciones que puede presentar nuestro feto y ya tenemos un diagnóstico que debemos realizar con nuestra paciente que hemos diagnosticado, hemos comprobado que se trata de un embarazo prolongado. Principalmente las complicaciones de sufrimiento fetal, muerte fetal, se dan entre las 41 semanas de gestación, por lo que se aconseja siempre terminar este embarazo a partir de las 41 semanas. Entonces nosotros tenemos dos tipos de conductas, una conducta expectante y una conducta activa. ¿Qué creen? ¿A qué nos referimos, chicos, cuando hablamos de conducta expectante? ¿Qué haríamos en una conducta expectante? Esperar unos días a ver si el bebé va a nacer. Claro, Ok. la conducta expectante es esperar a que se produzca el trabajo de parto sin realizar ninguna intervención. Pero para realizar la conducta expectante, nosotros también tenemos que valorar
diferentes aspectos. Nosotros en la conducta expectante siempre vamos a vigilar los movimientos fetales, que esos movimientos fetales no estén disminuidos. Vamos a vigilar, vamos a monitorizar a nuestro feto y vamos a ver cómo se encuentran los latidos cardíacos. Encontramos estas dos alteraciones, nosotros debemos finalizar en cualquier momento el parto, no debemos esperar que empiecen las contracciones uterinas, sino inmediatamente realizaremos la inducción. Entonces realizaremos la inducción sin esperar que ese nuestro cuello haya madurado, o directamente, si hay sufrimiento fetal, terminaremos por medio de la cesárea. En la conducta activa, mi paciente se ha pasado de las 40 semanas, valoro la madurez de su cuello. Ustedes recuerdan, más adelante vamos a recordar en el cuadro que tenemos, para ver la madurez del cuello, que tenemos que evaluar o qué test realizamos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mediante el tacto vaginal. El test de Bishop, chicos. El test de Bishop, donde vamos a ver 5 parámetros para ver si ese cuello está maduro o inmaduro para realizar la inducción. Es importante que veamos eso, una valoración mayor de 5 en el test de Bishop nos da una buena inducción, o sea, no tenemos un fracaso en la inducción. Y nuestra paciente que está con amenaza o dice con parto posttérmino, entonces hemos mencionado que podemos en la conducta activa provocar el trabajo de parto, es decir, que aparezcan las contracciones. Y existen diferentes tipos de inducción, como son el despegamiento de las membranas, que es la maniobra conocida con el nombre de Hamilton. Podemos inducir la maduración cervical usando las prostaglandinas. En nuestro medio tenemos el misoprostol, o en otros lugares tienen la dinoprostona. O podemos iniciar el trabajo de parto con la oxitocina. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra la maniobra de Hamilton. Nosotros hacemos esta maniobra introduciendo nuestros dedos como a modo de tacto vaginal, el índice y el medio, o simplemente, en este caso ustedes ven el dedo medio, y llegamos hasta el orificio cervical interno. Nos topamos con la cabecita del feto a este nivel, y a este nivel están las membranas amnios y corio. Entonces, con este nuestro dedo tratamos de dar una vuelta de 360 grados. De este modo estamos despegando. ¿Y qué fin tiene el despegar las membranas? Hace que se libere las prostaglandinas. Las prostaglandinas, al liberarse, van a iniciar las contracciones. Entonces, este es un modo de inducir el trabajo de parto, de iniciar el trabajo de parto. Pero en estas pacientes también hay que tener cuidado, ya que esta maniobra puede tener efectos colaterales. Al realizar esta maniobra, generalmente, o si se ha hecho en forma brusca, se pueden romper las membranas. Entonces, generalmente, si se rompen las membranas, vamos a terminar en cesárea, y de nada nos ha servido hacer esta maniobra, que está contraindicada en una patología que es la placenta previa, porque al querer despegar las membranas podemos causar hemorragia que nos puede llevar a la muerte de la paciente. Entonces, contraindicada en placenta previa. Bueno, esta imagen tenía que estar antes, donde nosotros que debemos determinar, como les mencionaba, la madurez del cuello.
Y el test de Bishop, deben recordar esta imagen, se basa en que nosotros vamos a puntuar la maduración cervical viendo estos 5 parámetros: consistencia, posición, borramiento, la dilatación de ese cuello y la altura de la presentación. Si este puntaje es superior a 5, entonces tenemos una buena opción de que no nos falle nuestra inducción, nuestro inicio del trabajo de parto. Hemos visto ya cómo podemos madurar el cuello, o diré hacer que se inicie el trabajo de parto mediante la maniobra de Hamilton. También podemos inducir el trabajo de parto mediante la administración de prostaglandinas. En este caso vamos a hablar del misoprostol, que viene con el nombre comercial de Cytotec. El misoprostol nosotros vamos a administrar intravaginal en dosis muy bajas. El misoprostol, ustedes recuerdan, vienen comprimidos de 200 microgramos. Entonces nosotros vamos a utilizar la 4ª tableta que vamos a colocar a nivel de la vagina intravaginal. Y vamos a esperar 6 horas para ver si en esas 6 horas se ha iniciado el trabajo de parto. Si ya existen contracciones, nosotros ya no administramos más. En caso de que no se hayan producido las contracciones, podemos administrar cada 6 horas 25 miligramos hasta la dosis máxima de 200 miligramos. O sea, no podemos utilizar en 24 horas más de una tableta. ¿Por qué? Porque el misoprostol tiene la acción de provocar contracciones violentas. Al existir contracciones violentas y utilizamos más dosis, nos produce una hipertonía en el útero y como consecuencia existe una taquisistolia. ¿Alguien me puede decir qué es la taquisistolia? Hemos hablado en algún momento cuando hemos hablado del útero o del tono del útero. La taquisistolia es cuando el útero se contrae entre 6 a 10 veces por minuto. Al existir tantas contracciones, entonces nos lleva a una hipoxia y a un sufrimiento fetal agudo. Aparte de llevarnos a una hipoxia, un sufrimiento fetal, también otra complicación del misoprostol en dosis altas es que en cualquier momento se puede romper el útero por esa hipertonía. Entonces siempre hay que tener cuidado en la administración del misoprostol. La droga más utilizada para la inducción y la más segura es la oxitocina. Que ustedes saben, la oxitocina tiene una vida media muy corta de 3 a 5 minutos y empieza a actuar generalmente ya a los 3 minutos de que hemos administrado. La oxitocina, si nosotros administramos por vía intramuscular, igual nos produce una contracción violenta y su acción pasa inmediatamente. Por lo tanto, siempre su administración debe ser en infusión continua. Administramos 10 unidades de oxitocina diluidas en 1000 cc de solución salina al 5% o la glucosada. La dosis inicial se dice que es una miliunidad por minuto. Y esto como adquirimos administrando 10 gotas por minuto. En 10 gotas por minuto, si nosotros vemos que empieza las contracciones, podemos aumentar máximo hasta 20 gotas por minuto.
con 20 gotas por minuto, tenemos una buena respuesta. Nuestra paciente inicia el trabajo de parto y debemos dejar continuar hasta que termine toda esta nuestra infusión y hasta que se produzca la dilatación completa. En caso que nos falle cualquiera de estos 3 tipos de inducción y nosotros vemos que existe sufrimiento fetal, terminamos por cesárea. ¿Cuándo vamos a realizar la cesárea aparte de una inducción fallida? Cuando por ecografía vemos que el líquido amniótico ha disminuido. Hemos mencionado que el líquido amniótico va a medir el ecografista en los 4 cuadrantes, y cuando el líquido amniótico, el índice del líquido amniótico es menor a 5 centímetros, está en 4, 3, 2, inmediatamente nosotros vamos a realizar la cesárea. Hemos mencionado que la disminución nos va a llevar también a la compresión del cordón, sufrimiento fetal o muerte fetal, entonces es importante. Vamos a realizar una cesárea cuando nuestro feto pese más de 4 kilos, justamente para evitar las complicaciones que hemos mencionado anteriormente de los desgarros a nivel del periné, de los traumas que puede tener el feto, porque esos hombros no pueden salir, etc. Vamos a realizar una cesárea cuando existe retardo de crecimiento intrauterino. Nuestro feto, después de las 38 semanas, 40 semanas, por la mala función de la placenta, en vez de aumentar de tamaño, ha ido reduciendo su tamaño. Entonces, nuestro feto también llega a un sufrimiento fetal. Y si nosotros rompemos la bolsa y vemos la presencia de un meconio, de un líquido verde con aspecto a puré de arvejas, entonces inmediatamente eso nos significa un sufrimiento fetal. Inmediatamente vamos a realizar la cesárea. En el embarazo posttérmino existe un síndrome que se conoce con el síndrome de posmadurez, que se presenta generalmente entre el 5 al 10% de todos los embarazos posttérminos, y se caracteriza porque estos niños tienen disminución de la grasa subcutánea, generalmente a nivel de los brazos y de los genitales externos. Estos fetos tienen toda la piel impregnada de un color verde amarillento, lo mismo que el cordón umbilical y las membranas ovulares. En el momento del nacimiento, estos niños tienen los ojos abiertos, las uñas largas y generalmente tienen la descamación en toda la piel. Aquí tenemos un niño con este síndrome, que cuando nosotros los vemos al nacer parecen niños viejitos, vemos la cara de los viejitos, y son niños que han estado más de 42 semanas, entre las 43 y 44 semanas, gracias a Dios no se han muerto, pero han nacido con todas estas alteraciones. El pronóstico se dice que es igual que para la mujer en un embarazo a término. Siempre podemos tener las complicaciones, ya sea por vía vaginal o por la cesárea. En cambio, en el feto son mayores, o el pronóstico es grave, podríamos decir, porque el índice de mortalidad es superior al 4% en relación a un parto normal, debido principalmente a la insuficiencia placentaria. Hemos dicho que es una placenta vieja que no va a nutrir adecuadamente a nuestro feto, o a la disminución del líquido amniótico, que nos va a llevar en primer lugar a un sufrimiento fetal y posteriormente a la muerte del feto. Un niño posttérmino donde ustedes ven cómo se está descamando
la piel en todo su cuerpito. Igual vemos un niño postérmino, feto grande, con la descamación de piel. Entonces concluimos y decimos que cuán importante es hacer un buen diagnóstico de la fecha probable de parto, conociendo siempre la fecha de última menstruación. Y si nuestra paciente no tiene una fecha exacta de su último periodo, es importante solicitar la ecografía en el primer trimestre de la gestación. Si tienen alguna pregunta, chicos. Pues, creo que aquí me graba lo que digo. ¿Están viendo? Y ponen distintos idiomas. Doctor, una consulta. En los Dime. niños en tiempo postérmino, como hemos visto, la descamación de la piel y no se ve muy bien. ¿Esto mejora? Claro, mejora. Son niños que van a entrar a cuidados intensivos. Generalmente necesitan el tubo, nacen con sufrimiento fetal agudo, con un Apgar muy bajo. La piel va a estar a cargo del dermatólogo. Esa piel va a cambiar completamente, pero son fetitos que van a estar mucho tiempo en el servicio de neonatología. Mejora, todo mejora, pero si el sufrimiento fetal ha nacido con un Apgar bajo, 3, 2 de Apgar, pueden tener secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, para evitar todas estas complicaciones, siempre se aconseja terminar ese embarazo a las 41 semanas. Después de las 41 semanas, hay mayor probabilidad de que nuestro feto muera en el interior del útero. Si ha nacido en vivo, mejora si su Apgar sobre todo es de 6 para arriba, ¿no? ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctora. Los dos extremos son malos, ¿no? El pretérmino o el posttérmino. Un adecuado control, siempre vamos a tener un parto en las fechas adecuadas. Bueno, chicos, si no tenemos nada más, nos vemos el lunes. Hasta luego, Está bien, doctora. doctora. Chao, chicos. Hasta luego, doctora.